de Cuánticamente, un placer saludarles una vez más en compañía, por cierto, y por supuesto, mejor dicho, del doctor Ángel Eduardo García Montero, nuestro especialista en cuántica y medicina de la conciencia, quien siempre nos acompaña y va a hablarnos acerca de temas interesantes, porque justamente hoy vamos a tratar un tema que en particular o en lo personal me encanta muchísimo y tiene que ver con el tema de la espiritualidad, aunque en programas anteriores lo habíamos abordado un poco, doctor, en el caso de lo que era espiritualidad y el alma, que cómo se distingue un poco esto. Ahora vamos a abordar el tema de lo transpersonal. Creo que algunos que nos seguían en Twitter y muchos amigos también que nos seguían a través de Facebook pudieron ver que lo transpersonal, obviamente, como su nombre lo indica, va más allá de la persona, y todos tenemos que recordar, yo diría recordar, porque quizás habrá muchos que no estén de acuerdo, pero yo creo que la mayoría sí, y es que somos, no solamente somos un cuerpo físico, no solamente somos mente, no solamente hay emociones, sino también que somos un espíritu. Y en esos programas anteriores acerca de la espiritualidad, del alma y de la salud, decíamos pues que somos todos espíritus viviendo una experiencia humana. Pues bien, hoy vamos a tocar el tema de lo transpersonal, como ya lo decía, y bueno, ya esperamos que nos sigan escribiendo a través del 0424-617-6615. Y vamos ahora con una pregunta, doctor, específicamente, ¿qué tiene que ver lo transpersonal con la salud? Sabiendo que estamos hablando aquí en este programa todos los miércoles y en las retransmisiones acerca de medicina de la conciencia. Sí, evidentemente que lo transpersonal tiene muchísimo que ver. De hecho, en la formación que doy yo en el curso de Medicina de la Conciencia, Medicina Transpersonal es un módulo, el penúltimo módulo de la formación. Y justamente tiene que ver con la transidentidad, lo que está más allá de la identidad, de la estructura de identidad, de la estructura psicológica de identidad de cada ser humano en esta dimensión. Enmarcado dentro de la estructura de los niveles dentro del marco de los niveles de la estructura humana, que cuando hablamos de creencias siempre hablamos de esa estructura, que la estructura humana va de niveles superficiales a niveles más profundos, tomando en cuenta que los niveles superficiales son el entorno, el ambiente, el comportamiento, las habilidades que tiene cada quien para hacer lo que hace en su profesión y en todas las esferas donde se desenvuelve. Por supuesto, lo que es el sistema de creencias, que tiene que ver con los valores, el nivel de merecimiento, lo que cree la persona que es capaz de hacer. La identidad, que es como la gente se identifica a sí misma y se da a identificar en los medios en los cuales se relaciona. Y la transidentidad, espiritualidad o el ámbito transpersonal, lo que está más allá de la persona, que de alguna manera está ligado a ella, pero en el ámbito de lo sutil, de los planos sutiles. Lógicamente que nosotros, al estudiar medicina, el enfoque que se nos da en la academia es un enfoque muy lineal, es un enfoque newtoniano, cartesiano, y uno estudia la biología y estudia todo el proceso del funcionamiento hasta llegar a lo molecular, cómo se enferma la gente en función de lo químico, y resulta que el cuento no es hasta allí, no es solamente hasta lo químico. Mira, cuando uno estudia, cuando uno abre el compás y se da cuenta que hay otras cosas, ahí justamente nos damos cuenta que lo químico no es autónomo. Ninguna molécula es autónoma. Las moléculas actúan de acuerdo a un estímulo que reciben, que primariamente es fisiológico, es químico, neuroquímico, es energético desde el punto de vista de los electrones que orbitan alrededor de todo cuerpo vivo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, es decir, desde una célula hasta un cuerpo. Y tampoco esa energía, ni esa fisiología, ni esa química es autónoma. Si todo es movido por la información, y la información es conciencia. Ahora, dentro del ámbito de la conciencia está lo que es la conciencia ligada a la mente humana. La conciencia ligada a la mente humana está dividida en los procesos conscientes de la mente y en los procesos inconscientes con la interfaz del subconsciente. Ya hemos dicho en casi todos los programas que tratamos el tema de la mente,
lo decimos que el proceso mental consciente va del 5 al 12% y el proceso mental inconsciente va del 88 al 95%. Y que el subconsciente es esa especie de tamiz que filtra hacia un lado y hacia otro. Pero de alguna manera, esa división de la psicología tradicional y de los estudiosos de la mente en la escolástica tradicional es de alguna manera arbitraria. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la división, con el dualismo en que se nos metió a los seres humanos, en pensar que la mente va por un lado y el cuerpo va por otro. ¿Ok? Ya nosotros sabemos que todas células piensan. Nosotros hemos hablado y lo hablamos en curaciones colectivas con mucho énfasis para enseñar a la gente a sentir y a meditar desde el corazón. Hemos dicho que el corazón tiene su propio cerebro, sus propias células, pero todo el cuerpo también tiene sus niveles de memoria. Si cada zona del cuerpo, de acuerdo a determinado conflicto, absorbe un tipo de información energética, pero acuérdate que la energía es vibración, las vibraciones son ondas, pero sobre las ondas viaja la información. Pusimos el ejemplo en una ocasión, no recuerdo ahora en qué programa, de las emisoras de radio, los mismos canales de televisión, una onda determinada. Por ejemplo, en el dial de las emisoras de radio es mucho más fácil de explicar. Tú localizas 88.9, que es una emisora X, tú localizas el dial y escuchas una información, bien sea melodía, bien sea personas que estén hablando, etc. Eso es información, no estás escuchando la energía. Porque si ahí no hubiese información, tú estuvieses escuchando un ruido, que es el ruido vibratorio de esa frecuencia 88.9. Pero resulta que esa frecuencia 88.9 es el dial a través del cual se transmite una información que viaja en esas ondas, en este caso ondas hertzianas. Ahora, ese es el tema de la energía, ¿verdad? Que es la portadora, la conducente de la información. Ahora, pero ¿de dónde sale la información? En el caso de los canales de televisión o de las emisoras, parte desde una fuente. Por ejemplo, nosotros estamos produciendo aquí desde una fuente, que es este estudio, que es este canal de televisión. Estamos produciendo una información que todo el complejo tecnológico que se produce en esta fuente, a través de todo el proceso de energía eléctrica y electromagnética, de códigos y subcódigos, lleva esta información a los hogares, a quien sintoniza este canal. ¿Ok? Ahora, pero la mente también funciona igual. La mente es un receptor de información de ondas que llegan, así como el pensamiento es onda. Es decir, nosotros hemos dicho también algo que ya es una verdad científica, que el pensamiento es onda. Y que nosotros recibimos esas ondas dependiendo de el canal de frecuencia que estamos sintonizando en nuestra calidad de pensamiento. Hay una forma de sintetizar un poco lo que tiene que ver con lo transpersonal. Sí, ya voy. Y la medicina de la conciencia. Sí, allá voy. Lo que pasa es que sin este marco conceptual no vamos a entender, porque pasar así de golpe y porrazo, hablar de la espiritualidad, van a pensar que nosotros somos unos místicos fanáticos, y no, es que esto tiene todo un basamento científico. ¿Tú me entiendes? Te vengo haciendo ese proceso de fundamentación para llegar que justamente esas ondas que recibimos parten también de otras mentes. Y ahí es donde hemos dicho, mentes encarnadas o no. Esa es una teoría en todo caso. Es una teoría. Tú la puedes conseguir, por ejemplo, de un libro maravilloso en esta temática, que es el libro del doctor Brolio, el doctor Roberto Brolio, profesor de medicina interna en la Facultad de Medicina de Sao Paulo durante 45 años, y al final de su carrera escribió un libro que se llama Enfermedades del Alma, con toda una metodología de cómo se publican incluso los libros de medicina, con fisiopatología, una clasificación de patologías y todas estas cosas. Porque justamente el alma, y eso lo hablamos en el programa de espiritualidad, es la interfase que existe entre un ser humano vivo en esta dimensión con cuerpo humano, ¿verdad? Y su componente espiritual. Todos somos, y tú lo decías en la introducción muy bien, que todos somos un espíritu viviendo una experiencia humana. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo nosotros ensamblamos el espíritu aquí? Nosotros poníamos un ejemplo
del astronauta que iba a la Luna o a Marte en su escafandra y tenía comunicación a través del sistema de comunicación del vestido, ¿cómo se llama eso? De todo el traje ese que tiene ¿okay? También tiene un sistema de comunicación con el comando, en este caso, por ejemplo, de Estados Unidos, de la NASA, con el comando de la NASA. ¿Okay? Nosotros, esto es una escafandra, esto es un traje que nosotros usamos para venir a esta dimensión. ¿Qué es lo que sucede con nosotros? Que nosotros no tenemos conciencia de dónde venimos, hacia dónde vamos y quiénes somos. Nosotros vivimos en una especie de limbo dimensional, creyendo que esta dimensión es lo único que existe. Esta tercera dimensión es lo único que existe. Y el hecho de vivir en esa ignorancia, en esa ignorancia espiritual, o en esa ignorancia de conciencia cósmica, nos hace pensar que esto es la vida. Y aquí elaboramos nuestros dramas, nuestras experiencias, pensando que es esto lo que hay. Y eso nos trae como consecuencia todo el sufrimiento. Hay muchos místicos que plantean de que el sufrimiento no es sino ignorancia espiritual. Porque precisamente cuando uno adquiere la conciencia real y congruente de que somos, como tú decías, un espíritu portando durante cierto tiempo, transitoriamente, una estructura humana, bueno, se reduce el sufrimiento. En primer lugar, lo primero que sucede es la pérdida del miedo a la muerte. ¿Okay? Ahora, yo quiero un poco para ilustrar esto, te quiero decir, Katy, disculpa que yo sé que tú siempre vienes con una cantidad de preguntas y cosas extraordinarias, porque te conozco, pero te quiero decir cómo llego yo a convencerme de que lo transpersonal es fundamental en este proceso de la conciencia y especialmente en medicina de la conciencia. Yo tengo una experiencia cercana a la muerte en el año 2008, justamente en una clínica de esta localidad, donde hice un paro respiratorio en quirófano y bueno, todo el personal del quirófano pensaban que yo me iba. Y yo todo ese proceso lo estaba viendo. Al otro día, cuando pude conversar con la cirujana que... ¿Cómo lo estaba viendo? O sea, ¿Se veía yo veía por mi cuerpo, fuera del cuerpo? Yo veía mi cuerpo en la mesa de operaciones. Bueno, ilustrar un poco a los televidentes yo veía acerca mi de cuerpo, esa situación. Yo veía mi cuerpo en la mesa de operaciones y veía el corre-corre del anestesiólogo, del instrumentista, de la doctora llamando al anestesiólogo, que era además el director de la clínica, quien subió, me sacó el tubo endotraqueal, metió un tubo más grueso y me inyectó directamente adrenalina en bronquio y entonces yo volví a respirar. Ese tiempo, no sé, duraría 3 minutos, 5 minutos, realmente no preciso, pero ese tiempo yo vi todo. Justamente, después que sucede eso, yo en ese momento aún trabajaba en la ciudad capital y yo 5 días después me traslado a Caracas y comenzaron a suceder una serie de fenómenos en mi vida donde yo me convencí que hay algo más que esto. Y es allí... Sí, es el sincrodestino. Coincidencias o señales, como usted llama. Sí, veces, es el sincrodestino. Sucedieron una cantidad de cosas que, bueno, que si yo alguna de ellas las cuento aquí, se van a ver como fantasmagóricas. ¿Ok? Lo que sí, esa sincronía de cosas que sucedieron me hicieron a mí pensar de que efectivamente había que profundizar en el conocimiento de lo transpersonal. Y es allí donde me topo con una serie de autores, de filósofos, el gran filósofo moderno Ken Wilber, que ha escrito muchísimo sobre lo transpersonal. Estuve leyendo sobre psicología transpersonal. La psicología es una transpersonal, teoría de 1960, sí, incluso que la saca Abraham Maslow, ¿no? Abraham Maslow, pero el gran investigador de lo transpersonal es Stanislav Grof. Stanislav Grof, un psiquiatra checo, que viene a los Estados Unidos y él trabajó con LSD, que después fue prohibido porque, bueno, es una droga alucinógena, ¿no? Pero resulta que con LSD salieron unos procesos, incluso de vidas pasadas. Él sale del LSD y después comienza a trabajar con la respiración holotrópica y posteriormente viendo los trabajos de Brian Weiss con la hipnosis regresiva. Y en la hipnosis regresiva salió una cantidad de información que tienen que ver con algo que lo han dicho los místicos orientales toda la vida. ¿Okay? Que nosotros somos, como dicen los budistas, una rueda de samsara que emerge para luego desaparecer, en un proceso donde vamos viviendo y vamos topándonos con todas las experiencias de este plano para poder evolucionar en conciencia y poder entonces elevarnos a otras dimensiones de mayor luz. Porque justamente hay dimensiones, por ejemplo, la cuarta, quinta dimensión,
más allá de la tercera dimensión, donde no aplican las categorías de tiempo y espacio y donde habitan mentes también, pero son mentes que habitan en una frecuencia elevada. ¿Es esto un mundo sutil, por ejemplo? Por supuesto, por de supuesto. Eso, o sea, es un concepto eso de mundo sutil que donde estarían allí esos entes o esos seres que usted Esas mentes, nombra, ¿no? sí, claro, esos seres, en realidad son seres. Y se llama sutil porque no están densificados, como nosotros densificado es el cuerpo, en todo caso, el que tenemos, el caparazón que usted llama. El caparazón, porque la energía se densifica en algo, ¿ok?, material que funciona a partir de una serie de pautas fisiológicas, químicas y energéticas. Pero hay pruebas de eso, de ese mundo sutil que estamos hablando. Bueno, justamente, fíjate, te podemos decir que los trabajos de Brian Weiss, de hipnosis regresiva, por ejemplo, lo que se dice que logró Buda con la meditación en 45 días cuando se iluminó, él dice que logró ver todas las vidas anteriores en fracciones de tiempo, en el tiempo que estuvo meditando, y se dio cuenta de todo lo que había pasado y se dio cuenta de que justamente había pasado por una serie de experiencias que lo condujeron al proceso de iluminación. Ese es en el caso de Buda, pero en el caso occidental, por ejemplo, bueno, yo estuve leyendo acerca de la psicología transpersonal, bueno, de la teoría de Abraham Maslow, de estos investigadores que usted nombró. Entiendo que la psicología transpersonal estudia en este caso algo que la psicología convencional, digámoslo así, no explicaba un poco, que era lo de estos hechos místicos que usted dice, la psicología transpersonal pero hay plantea, realmente hechos hay una comprobados. conexión, claro. Ajá. La psicología transpersonal plantea de que es necesario ir más allá de la mente para tú poder entrar en estados de conciencia que te permitan acceder a una información distinta. Es lo que se llaman los estados alterados de conciencia. Justamente la psicología transpersonal propiamente, que es una parte de lo transpersonal, la psicología transpersonal plantea de que los procesos terapéuticos hay que llevarlos a través de un estado alterado de conciencia, que es un estado no ordinario de conciencia. Es decir, puede ser a través de la hipnosis. Un trance hipnótico, una regresión de un trance hipnótico, puede ser una planta de poder, como el caso de los chamanes, puede ser el LSD. Una planta de poder es que te dan a consumir alguna la ayahuasca, alguna toma de algo. El yopo, aquí que se usa en el Amazonas venezolano, el yagé, que es la misma ayahuasca, el San Pedro, que también es una planta de poder. ¿Cómo se llama? El que usan los indios yaqui en el desierto de Sonora, en México, bueno, México, Estados Unidos, queda ahora ese desierto allí, los indios yaquis, que son las experiencias que cuenta Carlos Castaneda en todos los libros que hizo con el brujo Don Juan o con el chamán Don Juan, ¿ok? Muy bien, doctor. Disculpe, vamos a hacer un paréntesis o el primer paréntesis de Cuánticamente y vamos a seguir hablando o abordando más acerca del tema de lo transpersonal que le traemos hoy a todos ustedes acá en Cuánticamente y Medicina de la Conciencia. Y entonces, escuchándole un poco hablar a usted sobre eso, me imagino que además de que vamos a hablar del chamanismo más adelante o más en detalle, también entra allí lo que es la reencarnación, ya hablaba usted de la hipnosis, y algunos procesos que pero me gustaría que aterrizáramos también. Eso, cómo nos sirve eso en el proceso médico. Es correcto, pero en breve, con más de Cuánticamente, al regreso de la pausa. Ya nos pueden seguir escribiendo y hacernos llegar sus interrogantes a través del 0424-617-6615. Ya volvemos.